Dios declaró al profeta Amós del Antiguo Testamento: porque no hará nada Jehová sin que revele su secreto sus siervos los profetas. Amós 3:7. El 6 de abril de 1830, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días fue restaurada en Fayette, Nueva York, por medio del profeta José Smith. En 1820, cuando tenía 14 años y buscaba saber cuál era la verdadera Iglesia, José comenzó un viaje divino de comunicación con Dios el Padre y su Hijo Jesucristo. Esta es la extraordinaria historia de esa restauración. José Smith enseñó que el primer principio del Evangelio es comprender el carácter de Dios. Truman Madsen pasó toda su vida estudiando y enseñando acerca de José y de cómo, a través de él, el mundo aprendería el carácter de Dios. Al escuchar estos discursos, considere su propia comprensión de cómo es su relación con Dios. El martirio de un profeta es el invierno de 1844 y el profeta José Smith es el teniente general de la Nación Legión, alcalde de la ciudad que se ha convertido en la más grande y floreciente de todo el mundo, Illinois, y revelador para los santos. Pero es un hombre al que se le está acabando el tiempo. A Elizabeth Rallins le había confiado en la primavera de 1844, debo sellar mi testimonio con mi sangre. El testamento no tiene fuerza, dijo Pablo, hasta la muerte del testador. La profundidad de esa doctrina está más allá de mí, porque la muerte debería ser de alguna manera la glorificación completa sanción de la vida, porque la sangre debe ser derramada como precio de la libertad y de la verdad, y la mayoría de las de todo el testimonio de Cristo. Pero así es. José enseñó ese principio. Los hermanos se inquietaban por su vida, tan a menudo expresaba el sentimiento de que deben continuar en su ausencia. Brigham Young, por su parte, recordó: escuché a José dicen muchas veces, no viviré hasta que tenga 40 años de edad. En otra ocasión, Brigham Young añadió: sin embargo, todos abrigábamos esperanzas de que esa sería una falsa profecía, y debemos tenerlo para siempre con nosotros. Pensamos que nuestra fe lo alcanzaría, pero nos equivocamos. Wilford Woodruff, quien conversó con el profeta justo después de la conferencia de abril de 1844, recordó que más tarde envió a 10 de los 12 a Oriente en una misión, y que el profeta parecía para demorarse en despedirse de él. Luego, mirándolo de cabo a rabo, le dijo: hermano Woodruff, quiero que se vaya, y si no lo hace, morirá. Y miró indeciblemente triste, como si estuviera agobiado por el presentimiento de algo terrible. Por otra parte, porque tantas veces había escapado a los vilipendios y a los ataques de sus enemigos, algunos creían que era invencible. En un sermón dijo, en respuesta: algunos han supuesto que el hermano José no podía morir, pero esto es un error. Y agregó: teniendo ahora que he cumplido mi obra, no tengo en este momento ningún reparo de mi vida. Ahora estoy tan expuesto a morir como los demás hombres. Durante ese último invierno manifestó 4 ansiedades dominantes e hizo todo lo que estuvo a su alcance para relevarlos, como se le había mandado. La primera ansiedad estaba relacionada con el templo. Él anhelaba que se terminara. Por ejemplo, el Conirum iba de casa en Nauvoo en el papel, diríamos ahora, de maestros orientadores, y volvió a comprometer a los santos a dar de tiempo y medios para la pronta erección de ese edificio. Él mismo dio sermones y también lo hizo Hiram. Hiram dijo: grandes cosas han de crecer de esa casa. José lo hizo parte del trabajo físico que él mismo, extrayendo roca con sus propias manos. A menudo cabalgaba a caballo, el viejo Charlie, a veces acompañado de su perro, el mayor, subía la colina eminencia imponente, al sitio del templo, anhelando y orando para que los santos pudieran para completarla y recibir las bendiciones que se darían en ella antes de que fueran conducidos y dispersos. Porque él anticipó y profetizó que serían expulsados y dispersados. La ansiedad de José acerca del templo se vio agravada por su ansiedad concerniente a los registros de la iglesia, que se guarden, se conserven y se transmitan con precisión. Esa era la responsabilidad de varios de sus escribas. 6 hombres trabajaban día y noche para llevar la historia a la actualidad. Fecha. Uno de ellos era Willard Richards, un hombre leal que a menudo quemaba velas hasta la medianoche, escribiendo con su pluma. José había dicho, después de un sueño: le conté a Phelps un sueño que la historia debe seguir adelante antes que cualquier otra cosa. A varios otros les habló de la necesidad de llevar un registro preciso, y se lamentó en una reunión del sacerdocio con profunda lamento que la iglesia no hubiera levantado actas adecuadas. Dio a entender que se trataba de un asunto que podía ofender al Señor, ya que había dado una inspiración que ellos no habían apreciado lo suficiente para grabar.
Entonces José dijo, déjame profetizar. Llegará el momento en que, si no lo haces, caerás en manos de hombres injustos. Uno podría preguntarse, ¿era todo eso tan importante? Y uno puede responder rápidamente, si todos los 12 que se encontraban entonces en Nauvoo habían registrado la reunión en la que José salió de la responsabilidad de sus hombros sobre ellos y les encomendó, en lo que él llamó su último encargo, seguir adelante en la construcción del reino. Cualquier reclamo que él pretendía que alguien más hiciera suceder a la presidencia de la Iglesia sería completamente refutado por los documentos contemporáneos. Pero solo uno de los 12, Orsonide, grabó esa reunión en ese momento. La mayoría de los presentes no se dijo mucho al respecto hasta varios años después. Por lo tanto, aunque la acusación de que esta reunión fue una ocurrencia tardía conveniente es falsa, como Iglesia lo habríamos sido invulnerable en este punto si se hubieran mantenido los registros adecuados. Habrían refutado cualquier posible afirmación de que José no quería que el presidente de los 12 lo sucediera. ¿Crucial? Sí. Además de la ansiedad por los registros, tenía la preocupación de enseñar en resumen todo lo que hasta entonces se había dado a conocer y para asegurarse de que los hermanos lo entendieran. A eso al final, durante 3 meses, pasó gran parte de cada día con los 12, con otros miembros de la Iglesia líderes, y también a menudo en consejo con esposos y esposas, compartiendo, resumiendo, reiterando lo establecido, restauró la verdad y las ordenanzas. Como muestra el registro, él dio las ordenanzas más altas del templo a pesar de que el templo no estaba completo a algunos de los más fieles y verdaderos de Nauvoo. Así, sabemos de 60 a 70 parejas, además de las 9 de las que hablé que recibió las bendiciones del templo en el aposento alto sobre su tienda delante del templo de Nauvoo se completó. A estas alturas, la construcción ya estaba muy avanzada. El templo estaba, como decían algunos, arriba a la plaza, y la pila bautismal había sido dedicada y estaba en uso para los bautismos de los muertos. Para resumir hasta ahora, ansiedad del templo, ansiedad de registro, ansiedad de enseñanza. Por último, estaba la mayor preocupación del profeta, que los santos comprendieran su función y estuvieran dispuestos a para hacer lo que en caso de extrema resistencia se les exigiera hacer. Curiosamente, a lo largo de los días de a finales de mayo y principios de junio de 1844, muchos de los que estaban asociados con José mostraron un optimismo inusitado. Entre ellos se encontraba su hermano Hirum, que parecía sentir, incluso hasta el momento que estaban en la cárcel de Cartago, que todo saldría bien, que esto era uno más de las muchas crisis de las que siempre habían salido. En radical contraste, el profeta había durante algún tiempo tuvo toda clase de presentimientos ominosos. Ahora llegamos al momento de la crisis, el yesquero y el detonante. En el periodo de Nauvoo las actitudes de algunas personas eran amargas. Se unieron en alianza con el AMPA. En este tiempo Nauvoo era la ciudad más grande de Illinois, de ahí los falsificadores, pata negra, contrabandistas, los traficantes de esclavos, los jugadores y cualquier otro tipo de persona de mala reputación encontraron su camino allí, tratando de para explotar las posibilidades de ganancias deshonestas, tratando de engañar a los conversos ingenuos que habían venido de lejos y de cerca. Mientras caminabas por las calles de Nauvoo, era difícil saber quiénes eran los santos y quiénes no. Debido a ese inframundo, pero peor aún a causa de los apóstatas que vivían allí y que ahora odiaban a la iglesia del profeta. La vida estaba en peligro. William Lab había llorado primero ante el anuncio del profeta sobre el principio del matrimonio plural, y con sus brazos alrededor del cuello de José le había suplicado que no lo enseñara. Porque, dijo él, si no lo haces, esta se convertirá en la iglesia cristiana más grande del siglo. Si lo haces, las consecuencias serán terribles. El profeta, también llorando, respondió, lo que dices puede ser cierto, William, pero no tengo otra opción. Debo enseñarlo, se me ha ordenado, y el Señor me ha dicho que las llaves se volverán contra mí si no lo hago. ¿Cuándo supo que se restauraría el matrimonio plural? Al menos desde 1832. En 1842, 10 años más tarde, lo había introducido. Por eso, William Lab se amargó, y pronto fue excomulgado, irónicamente, por adulterio. Entonces Lab se volvió tan amargado que intentó organizar su propia iglesia y comenzó a contraatacar. Él y su hermano, Wilson, Chauncey y Francis Igbe, y Robert y Charles Foster fueron el sexteto responsable de la publicación el 7 de junio de 1844 de la primer y único número del Nauvoo Expositor. La palabra expositor significa exponer hoja. Escrito en el lenguaje más destemplado, el expositor vilipendió al profeta. Dice,
¿Cómo enseñará la virtud el que ha bebido de la corriente venenosa? Dice que nunca ha habido un dictador peor desde Nerón y Calígula, etc. Ustedes conocen la historia, no me detendré en los detalles. El ayuntamiento se reunió. De acuerdo con su comprensión de la ley, decidieron que el expositor era, por sus propios estatutos, una molestia pública, y que tenían la autoridad del periódico no solo para confiscar los ejemplares restantes, sino también para destruir la prensa. Precisamente eso, por cierto, es lo que le pasó a la Independencia. Algunos estudiantes de derecho hoy en día argumentarían que estaban perfectamente dentro de la ley de Laveses, que había precedentes para ello, y que la forma en que lo hacían era realmente legal. Pero tanto los amigos como los enemigos del profeta están de acuerdo en que el acto, legal o no, fue imprudente e incendiario y fue el principal factor inmediato que culminó en su muerte. George Laub registró lo siguiente: el hermano Joseph convocó una reunión en su propia casa y nos dijo que Dios se lo mostró en una visión abierta a la luz del día, lo que significa que esto no era algo que acababa de conjurar en sueños de la noche, que si no destruía esa imprenta, la sangre de los santos sería derramada. Para evitarlo, hicimos lo que hicimos. Sin duda, no todos lo creyeron. No añadió entonces, lo que podía haber hecho, que aunque por ese acto había preservado la vida de los santos por un tiempo, lo había hecho así a costa de los suyos propios. Incluso antes de que se tomara la decisión, los apóstatas habían dicho públicamente: si esos mormones levantan la mano contra esta prensa, pueden fechar su perdición desde ese punto. Amenazaron mucho más de lo que nunca lo hicieron. Entre sus amenazas estaba que no quedaría ni una piedra en el templo, que quemarían todo de Nauvoo, que no quedaría un solo Smith en el estado, y que los mormones serían asesinados o expulsados. Esta era, en efecto, la crisis. El profeta fue absuelto 2 veces, al igual que los acusados de él. Eso no satisfizo a nadie, de sus enemigos. Finalmente, Thomas Ford, el gobernador de Illinois, se pronunció insatisfecho con esos procedimientos legales e insistió en que el profeta fuera a ser juzgado en el semillero de la oposición más cruel del estado, Cartago. ¿Por qué? Ford mencionó en su carta, para aplacar a las masas. Pero después de haberse rendido en Cartago, el gobernador prometió protegerlos. José y Hiram fueron acusados de traición, y se fijó una fianza para José y Hiram y los otros 13 acusados en $7,500. Para su eterno crédito, Stephen Markham vendió su casa al instante, puso a su familia en una tienda de campaña y proporcionó el dinero. Los enemigos habían sentido que se habían encontrado y tenían que encontrar otra manera de encarcelar a José. Luego juraron más cargos y encarcelaron a los hermanos Smith. Permítaseme ahora recordar algunos acontecimientos preparatorios de la vida interior del profeta. En el discurso del rey Follet, abril de 1844, había hablado del gran secreto, de la gran y gloriosa verdad, tanto de que Dios mismo se ha convertido en lo que es como de que el hombre que está en el mundo, la imagen de Dios, puede llegar a ser como Él. Nos ayudaría con aquellos a quienes esto les parece sería una blasfemia si lo redactáramos con más cuidado de lo que solemos hacerlo, si dijéramos que no que Dios es como un hombre, sino más bien, Dios es como Cristo. Ningún cristiano genuino podría ofenderse por esa declaración. Pero debemos seguir diciendo, y como son Dios y su Cristo, así puede ser el hombre. Eso también ha ofendido a muchos. El discurso del rey Follet, aunque tenemos lo publicó más que cualquiera de las declaraciones públicas del profeta, todavía ocasiona algunas dificultades. Al final de ese discurso, hizo la ya clásica afirmación: ustedes no me conocen, nunca conociste mi corazón. Ningún hombre conoce mi historia. No puedo decirlo, nunca lo haré emprenderlo. La historia de la Iglesia la escribió a medida que se involucraba en ella, pero gran parte de la biografía de su mundo interior la guardó encerrada en su seno. Luego dijo: cuando soy llamado por la trompeta del arcángel y pesado en la balanza, entonces todos vosotros me conoceréis. No añado nada más. Dios los bendiga a todos. Amén. Muchos decían entonces, como lo habían hecho en Kirtland y antes, que aquí había un profeta caído. De vez en cuando, con una punzada de humor, decía: bueno, preferiría ser un verdadero profeta caído que un falso profeta. Con el fin de sofocar las disputas que estaban surgiendo a través de los esfuerzos de las leyes, fue informado por 2 jóvenes, ambos héroes en su propio tiempo, Denison L. Harris y Robert Scott. Se les informó de las reuniones que las leyes estaban celebrando, e informaron de lo que escucharon.
Después de la última reunión informaron que esperaban que en esa reunión todos los presentes se le pedirá que se presente y preste juramento de estar dispuesto a quitar la vida de José Smith. El profeta lloró. Le habían dicho que iban a ir a esa reunión y que tenían miedo habría algún acto semejante, y él, el profeta, les había dicho, hermanos, pueden amenazaros, incluso pueden quitaros la vida, pero hermanos, si tenéis que morir, mueran como hombres. Fueron de buena gana, y no tenían por qué hacerlo. Ahora sabía por conocimiento natural, así como por presentimientos, lo que estaba sucediendo. Puede ser descrito propiamente como lo fue por B. H. Roberts, como un hombre que vivió su vida increciendo. No había disminuyendo en su vida, sino que siempre aumentaba. Hubo un último discurso. Después de que las leyes profetizaron que nunca volvería a hablar desde el estrado, y aunque la lluvia al final acortó su discurso, cumplió un discurso magistral sobre el testimonio que había dado desde el principio de que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres personajes separados. Después de ese discurso, dijo que anhelaba predicar una vez más. Su tema habría sido un pasaje del Apocalipsis de Juan concerniente a que nos convirtiéramos en reyes y sacerdotes. Fue increscendo, en el momento final de su discurso dijo, hermanos y hermanas, amaos los unos a los otros. Amaos los unos a los otros y sed misericordiosos con vuestros enemigos. Entonces llegó el momento, el discurso ante la legión. Algunos de nuestros historiadores han observado que se trataba de José Smith como hombre, esto no era realmente el profeta, era la humanidad salir del closet. Se paró en la parte superior del armazón de un edificio, el armazón de la casa de Nauvoo inacabada. Ante el grupo, muchos de ellos uniformados, dijo, como lo había hecho 2 veces antes, que ahora se había llegado el momento en que nunca me someteré dócilmente al dominio de la maldita mobocracia. Resumió cómo había sido conducido como un corzo por las montañas toda su vida, que sus enemigos no le habían dado descanso. Cuando le quitaron sus propios derechos, dijo que se sometería. Cuando les quitaron los derechos a los santos, él lucharía por ellos. Entonces desenvainó su espada y dijo, llamo a Dios y a los ángeles para que sean testigos de lo que he dicho. Si su lenguaje en esta ocasión parece incendiario, uno debería leer los diarios de algunos de ellos que estuvieron presentes. Hablan del profeta como tranquilo y deliberado. Hablan de como interesado en el amor a sus hermanos. En un momento dado, él gritó, ¿te pondrás de pie? ¿Por mí hasta la muerte? Y miles gritaban, sí. Él respondió, está bien. Luego, en un gesto de seguridad de su propia alma, dijo, este pueblo tendrá su ser protegido de la violencia de las turbas, o mi sangre será derramada sobre la tierra como el agua. Y de nuevo, estoy dispuesto a sacrificar mi vida por tu preservación. Si podemos entender lo que había dentro de él en amor por sus hermanos, lo entenderemos porque su alma fue herida hasta la médula cuando los hombres cruzaron el río en Montrose y lo acusó de cobardía. Dijo que, a pesar de sus palabras sobre defenderlos, ahora que había llegado el problema, él fue el primero en correr. Fue entonces cuando respondió, si la vida no tiene ningún valor para mis amigos, no lo tiene para mí. Fue entonces cuando se tomó la resolución de regresar. Había tenido luz en su decisión de irse, claro en mi mente lo que tengo que hacer. Podemos decir con certeza que la muerte del profeta fue provocada por sus enemigos. Quizás también debamos decir que fue provocado por algunos de sus amigos. Después de todo lo que los santos habían recibido de José, hubo algunos que en ese momento no pudieron creerle cuando dijo, ¿lo único que quieren es Hiram y yo? Ellos vendrán aquí y nos buscarán. Que busquen, no te harán daño. Ni siquiera un pelo de tu cabeza. Cruzaremos el río esta noche y nos iremos hacia el oeste. No lo podían creer. La olla estaba hirviendo. A cada hora llegaban informes que hablaban de un número creciente de hombres que había venido de Missouri para unirse a las turbas de Illinois. Las turbas que se estaban reuniendo, los cañones que tenían disponibles, las amenazas que hacían. En medio de esa inundación de la declaración de José, estarás a salvo, no podía ser creída. Más que un centenar, escribió Vilate Kimball, habían abandonado Nauvoo. Al verlos partir, el profeta dijo, mira a los cobardes. Ahora él mismo fue llamado cobarde. Y a contraluz, volvió. La luz que tenía era hacia las montañas. Porter Rockwell, cuando se le preguntó qué pensaba que debía hacerse, respondió al profeta en una frase del siglo XIX, mientras haces tu cama, me acostaré contigo. Dijo José, Hiram, tú eres el mayor, ¿qué haremos? Hiram respondió, regresemos y entregarnos a nosotros mismos. El profeta,
probablemente pensando en la carta severa e intransigente del gobernador, dijo, si regresas, iré contigo, pero seremos masacrados. No, no, dijo Hiram, regresemos y pongamos nuestra confianza en Dios, y no sufriremos ningún daño. John Murdoch, quien los vio remar de regreso a través del río ese día, dijo más tarde que sintió que algo en el aire, que había algo amenazante en esta situación. De Hiram su hijo, José, lo sintió, y no pudo hablar de ello durante el resto de su vida sin llorar. Las esposas de los dos hombres, Emma Smith y Mary Fielding Smith, no estaban tan preocupadas. Porque muy a menudo sus maridos habían regresado de circunstancias amenazantes, y ellas, por supuesto, hacían todo lo posible para calmarlas. Más tarde, el profeta escribiría una carta a Emma de la cárcel. Decía en parte, es el deber de todos los hombres proteger sus vidas y la vida de la casa, cuando la necesidad lo requiera. Escribió, si llega el último extremo, y luego no terminó la frase. Se cambiaron de ropa, y entonces recibieron la noticia de Jedediah M. Grant de que debían irse temprano. Cuando no habían dormido durante 2 noches, porque el gobernador quería que estuvieran en Cartago al mediodía. Eso significaba una salida a las 6 de la mañana a más tardar. Hay pequeños momentos en esas últimas horas que son significativos y conmovedoramente memorables. Menciono solo algunos. Después de que los dos hermanos regresaron a entregar las armas del Estado como lo ordenó el gobernador, Leonora Taylor estaba en la casa de los Smith cuando el profeta fue de nuevo a despedirse. En esa ocasión le rogó a Emma que lo acompañara, a pesar de que ella no quería arriesgarse a que le dieran la vida. Dolor, escalofríos y fiebres. También esperaba un hijo, embarazada de 4 meses, y no se sentía pozo. Le rogó que viniera de todos modos. Ella dijo que no. Y mientras se alejaba, dijo, bueno, si no me ahorcan, no me importa cómo me maten. Parece probable que Willard Richards escuchara esa declaración y que por eso, en los últimos momentos, se ofreció, y lo dijo en serio, ser ahorcado en lugar del profeta. La palabra del profeta, la declaración también nos dice que aún no se le había hecho saber exactamente cómo moriría. Había habido amenazas, una de ellas publicada en el periódico, de que sus enemigos, como decía la carta, lo convertirían en carne de bagre. Qué despiadados eran algunos de estos hombres. Lo hicieron con esclavos. Animaron a los hombres negros a huir de sus amos, y los vendería y se embolsaría el dinero, luego haz que huyan de nuevo, y véndelos y embolsándose el dinero. Se lo dirían al esclavo después de la tercera vez, cuando, como decían, él estaba caliente, se repartirían el dinero y él sería libre. En lugar de eso, lo mató, lo descuartizó y lo arrojó al Mississippi. Eso era hacer carne de bagre de un hombre. También estaba el problema de una recompensa ofrecida por los habitantes de Missouri. Habían puesto un precio a su cabeza, pagarían $1000 por su entrega, como con Juan el Bautista, en bandeja. Así que no sabía cómo terminaría su vida, pero no le gustaba. ¿Quién de nosotros lo haría la idea de ahorcarse? Hubo un momento en que Daniel H. Wells, que aún no era miembro de la iglesia, estaba en un lecho de enfermo. El profeta se detuvo a verlo. Squire Wells, deseo que atesore mi memoria y que tampoco piense que soy el peor hombre del mundo. Daniel H. Wells nunca pudo hablar de ese incidente sin llorar. Se convirtió en uno de los grandes, pero tuvo que renunciar a su familia para unirse a la iglesia más tarde. Mary Ellen Kimball escuchó al profeta decir, mientras el grupo se detenía para pedir un trago de agua en el camino a Cartago esa mañana, hermano Rosencrantz, si nunca te vuelvo a ver, o si nunca vuelvo, recuerda que te amo. Sintió que en su alma, y huyó y lloró en su cama. Y luego estaba la pausa que el grupo hizo en el templo, donde el profeta amorosamente examinó ese edificio, la ciudad, el paisaje, y luego dijo, este es el lugar más hermoso y la mejor gente bajo el cielo, pocos saben de las pruebas que les esperan. En el camino a Cartago, el profeta hizo algunas expresiones reveladoras que no forman parte de la historia oficial. Isaac Ait registró que en un momento José estaba tan agobiado que se volvió hacia Hiram y le dijo, hermano Hiram, regresemos a Nauvoo y muramos todos juntos. Hiram le instó a que siguiera. Cuando estaban a varias millas de Nauvoo, él instruyó, y esa es la única manera de hacer que lo hicieran, que muchos de los que habían viajado tan lejos con él se dieran la vuelta y regresaran. Ellos dijeron, no, José, iremos contigo. Nosotros tomaremos lo que tú tomes. No, dijo, tienes que irte. John Love Butoler dijo, al darme la vuelta y alejarnos, me sentí, como supongo, a los antiguos discípulos de Cristo cuando dijo, es necesario que sea crucificado. Y luego la tercera expresión.
Se detuvieron en la granja de los Fellows después de ser recibidos por un grupo amenazador a caballo desde Cartago, y José entró y refrendó la orden del gobernador Ford para la rendición de todas las armas del Estado en posesión de la Legión de Nauvoo. Yo no tengo miedo de morir, dijo. En la cárcel, el día antes de su muerte, dijo a sus hermanos. He tenido mucha ansiedad sobre mi seguridad desde que me fui de Nauvoo, algo que nunca había hecho. Antes cuando estaba bajo arresto. No pude evitar esos sentimientos, y me han deprimido. Una vez que José y Hiram fueron encarcelados, se hicieron muchos esfuerzos legales a su favor. Ninguna de ellas sirvió. Dan Jones fue y habló personalmente con el gobernador, informando de las amenazas a la vida del profeta que había oído pronunciar en varios grupos de hombres que ahora estaban en Cartago. El gobernador se limitó a decir, «Oh, amigo mío, ¿te estás imaginando esto? Tenemos el testimonio de un no mormón, el Dr. Southwick, que afirmó que solo 2 días antes de esto se llevó a cabo una reunión que incluyó a un representante de cada uno de los Estados Unidos. Estados. El tema era la campaña política, pues José Smith y Sidney Rigdon habían sido nombrados respectivamente como candidatos a la presidencia y vicepresidencia de los Estados Unidos. Había razones para esta candidatura, una de ellas era que permitía 500 hombres de Nauvoo para dramatizar y enseñar el Evangelio de una manera que no podrían hacerlo de otra manera. Por supuesto, José no esperaba ser elegido. Pero ahora se estaba generando suficiente apoyo, y estaba apareciendo en los periódicos del Este, que los hombres en la reunión tenían la intención de detener la carrera política de José Smith. Los habitantes de Missouri presentes dijeron, en efecto, si nos quieren para hacer el trabajo, lo haremos. Y los otros dijeron, si Illinois y Missouri se unieran y lo mataran, no serían llevados ante la justicia por ello. Si no lo detienes esta vez, si no es elegido esta vez, lo hará, o probablemente podrá, la próxima vez. Por lo tanto, en esta lucha tuvo motivaciones políticas y de otro tipo. El gobernador estaba rodeado de populachos, y los esfuerzos de los santos con él fracasaron. John Taylor, un hombre de gran carácter y coraje visceral, vio la situación, se indignó y dijo, «Hermano José, me permita tener 100 hombres de la Legión de Nauvoo y derribaré esta cárcel». El profeta dijo que no. Stephen Markham se ofreció a cambiarse de ropa con el profeta, para hacer un cambio. El profeta podía entonces se escapa en su caballo y todo estará bien. El profeta lo rechazó. James W. Woods fue asignado para ir a Jesse Thomas, uno de los jueces de circuito en Illinois, quien le había asegurado al profeta que si enviaba mormones responsables a cada comunidad y explicaba las acciones de los últimos días, los ciudadanos se pacificarían. Se le pidió a Woods que comprobara más adelante en esto. Descubrió que esa esperanza también era falsa, porque Tomás y otros dijeron, ¿no crees que es mejor que mueran 2 o más hombres a que todo un barrio esté alborotado? 2 o 3 de los no mormones del profeta amigos, uno de ellos capitán de navío y el otro dentista, fueron citados a declarar en su beneficio. Todos lo intentaron, ninguno con éxito. Después de todos estos esfuerzos, lo único real que el profeta tenía entre él y la escena era una pistola que Cyrus Belloc le había traído. Cuando Hiram dijo, «Detesto usar tales cosas o ver que se usan», respondió el profeta, «Yo tampoco lo hago, pero es posible que necesitemos defendernos». Muchos tratados antimormones han dicho que ciertamente no es un ejemplo para el mundo cristiano que un hombre debe ser llamado mártir de Cristo si usa un arma en su última hora. Lo hacen, no conozco ni el trasfondo ni la secuela. El trasfondo, en una palabra, es que el profeta había prometido a esos hermanos en el nombre del Señor que él los defendería aunque eso significara dar su vida. Si hubiera estado solo en la cárcel de Cartago, la historia podría haber sido ser diferente, pero no lo era. Estaba allí con 2 miembros de los 12, John Taylor y Willard Richards. Willard Richards con un peso de más de 300 libras, el objetivo más grande, y el único que no resultaría herido, y con su hermano Hiram. Él sí los defendió tal y como había prometido. De hecho, ahora sabemos por los registros que el primer hombre que subió las escaleras ese día, ansioso y ansioso, fue recibido por un puño y rodó hacia abajo. Ese puño era el de José Smith. Dentro de la habitación no tenían nada con que defenderse, excepto 2 pistolas, además de 2 bastones que usaron en un esfuerzo por desviar los rifles. Algunas de las bolas se fueron en el techo. Cuando Jacob Amblin y James W. Woods visitaron la habitación poco después del martirio, contaron las marcas de viruela de las bolas que salieron disparadas a través de la puerta o puerta. Eran 36. Según Willard Richards, todo ese tiroteo ocurrió en menos de 2 minutos.
Tanto Hiram como José recibieron 5 bolas, John Taylor, 4. Eso fue una volea explosiva. La noche anterior, el profeta había tenido algunas conversaciones privadas. Sabemos que él había llevado a los guardias su último testimonio del Libro de Mormón. David Osborne le había oído decir en 1837, el Libro de Mormón es verdadero, precisamente lo que pretende, y de este testimonio espero dar cuenta en el día del juicio. Sabemos también que antes le había suplicado 3 veces a Hiram que lo dejara y regresara. Hiram solo pudo decir, José, no puedo dejarte. Resultó que Hiram fue el primero en ser asesinado. Solo queda esto y debo terminar. La cuestión planteada, ¿cómo tomó el profeta la decisión de abandonar esa habitación, o de tratar de salir de ella? ¿La ventana? Las películas muestran a José cayendo en desgracia a través de una gran ventana de vidrio. No existe tal ventana. Esto era una cárcel. Incluso el piso de arriba tenía paredes de hasta 2 pulgadas pies. La ventana era pequeña, y José era un hombre grande, y para que él pudiera pasar por ella requirió un esfuerzo considerable. Willard Richards usó el adverbio más extraño en todo su relato cuando dijo que después de vaciar la pistola, que falló un par de veces, el profeta se apartó tranquilamente de la puerta, dejó caer la pistola y se acercó a la ventana. ¿Calmadamente? Es difícil para entender cómo alguien pudo haber oído las palabras en semejante refriega, pero un hombre, fuera la cárcel, afirmó que escuchó al profeta gritar, «Oh Señor, ¿qué debo hacer? ¿Con qué rapidez se puede? ¿La mente de un hombre funciona en tales circunstancias? ¿Qué pasaba por él? Era cierto la muerte a la puerta, eso estaba claro. Era una muerte segura en la ventana, porque las bolas John Taylor acababa de ser arrojado debajo de la cama, retorciéndose de dolor con 4 heridas. Sin embargo, José decidió salir, con la esperanza, según Willard Richards, de que para que salvara la vida de sus hermanos. Ya sea que esa fuera su intención o no, fue golpeado por detrás, 2, tal vez 3 veces, pero de todos modos, logró levantarse y salir, y luego cayó por la ventana. «Ha saltado a la ventana», gritó alguien, y los que estaban en el rellano bajaron corriendo las escaleras y salieron. «Dispárale». «Dispara», dijo Levi Williams, y dispararon varias veces más. Un relato dice que el profeta murió con una sonrisa. Tal vez él estuvo consciente el tiempo suficiente para saber que la promesa que le había hecho a Willard Richards se ha cumplido. «Willard, te quedarás de pie donde las bolas volarán a tu alrededor como granizo y los hombres caerán muertos a tu lado, y nunca una pelota lastimará tú». Tal vez sabía que John Taylor se convertiría en el tercer profeta, vidente y revelador. El elder Taylor viviría lo suficiente como para escribir un himno, «Oh, devuélveme a mi profeta querido». Y él mismo sería 2 veces martirizado, muriendo una vez en Cartago y recuperándose, y luego murió de nuevo en el exilio porque no quiso comprometer el Evangelio de Jesucristo. Volvemos a las palabras proféticas de ese último himno, un pobre caminante de dolor. Era, en los últimos días de Nauvoo, la favorita del profeta, y fue la última música que escuchó en la tierra. Las 2 últimas líneas son, «Estas obras serán tu memorial, no temáis, a mí me las hiciste». Durante un tiempo, los santos no pudieron ser consolados. El luto, la negra depresión miasmática que descendió sobre Nauvoo fue abrumador. Cuando Mary Fielding Smith, la esposa de Hiram, después de la medianoche oyó la voz aguda de Porter Rockwell, montado en un caballo sudoroso, gritando, «Los han matado. Han matado a Joseph y a Hiram», gritó. Y el joven José lloró. Pronto todo Nauvoo lo supo. Algunos se sentían amargados y querían venganza. Algunos que ocupaban puestos de mando en la legión de Nauvoo fueron de inmediato y pidieron que se les ordenara. Pero el profeta les había dicho a los líderes que se quedaran en casa. Eso fue todo. Llegaron cartas a Nauvoo tanto de Willard Richards como de John Taylor. Para tranquilizar a John Taylor, el elder Richards escribió, «Taylor está herido, no muy mal». Y prevaleció la paz a pesar de la angustia. Muchos de los hermanos ausentes en las misiones sintieron presentimientos ese día, incluso en la hora del martirio. Parley P. Pratt caminó deprimido por la pradera hasta que apenas pudo soportarlo eso. Finalmente se arrodilló y oró pidiendo consuelo, y entonces se le hizo saber que los titulares de los periódicos que había visto en Chicago decían la verdad, que José y Hiram habían dado sus vidas por la causa del Señor, y que él debía regresar rápidamente a Nauvoo y decirles a los santos que no hicieran nada hasta que los 12 se hubiesen reunido. Curiosamente, solo 4 días antes, el profeta había enviado cartas a todos los 12 pidiéndoles que regresaran a Nauvoo. A pesar de la provocación, entonces,
la paz y no la guerra llegó después de la muerte del profeta. Muerte. Con su legión de Nauvoo, los santos tenían el poder de vencer en cualquier escaramuza si hubieran así elegidos. Pero ellos, que habían sido estereotipados como guerreros, amargados, hostiles y llenos de convenganza, demostró que no eran ninguno de esos. Eran pacíficos. Y ahora, a modo de testimonio. Hace años estuve con un grupo de historia de la iglesia fuera de los muros de la cárcel de Cartago. Era un día oscuro, con nubes bajas y algo de lluvia. En pie allí se nos enseñó de manera inspirada los detalles de los últimos días del profeta. Ruego que el espíritu que vino sobre mí allí nunca sea borrado. Yo puedo resumir diciendo que el espíritu que da testimonio a las almas de los hombres que Jesús el Cristo es el Hijo de Dios y que dio su vida voluntariamente por la redención de la humanidad es el mismo espíritu que da testimonio al alma receptiva de que José Smith fue un profeta de Jesucristo. Uno no puede decir verdaderamente que sabe una cosa y negar la otra. Ningún hombre puede llegar a un testimonio del manto profético del profeta José Smith sin saber que Jesús es el Cristo, el Mesías, el ungido. Y ningún hombre puede tener un testimonio que Cristo es el divino Salvador y Señor sin saberlo, cuando oye las palabras de José nombre y sabe aunque sea un poco de su vida, que Cristo tuvo un profeta llamado José Smith. Al dar ese testimonio, le añado el testimonio de que nosotros también, de alguna manera, algún día, debemos llegar al punto en el que consideramos nuestra vida física barata, o nuestra vida eterna querida, incluso hasta el punto de estar dispuestos a entregar nuestra vida a la imagen y modelo del Señor Jesucristo. Bienaventurados vosotros, dijo el Señor al profeta al principio, aunque hagan con vosotros lo que me han hecho a mí, porque morarás conmigo en gloria. En 1843, el profeta registró las palabras que el Señor le dirigió: yo sello sobre ti tu exaltación, y te preparará un trono en el reino de mi Padre, con Abraham tu padre. En esa misma revelación, se le dice que los santos no se lanzarán sobre él, pero que, al final, ellos también tendrán misericordia de él. Porque, les dice el Señor, que nadie se ponga contra mi siervo José, porque él hará el sacrificio que yo pedí con sus manos. Me he preguntado si entre las cosas logradas con su honesta muerte, justamente libre y libre de sus enemigos, aún así, regresó. Me he preguntado si entre las cosas que se lograron estaba su propia redención final. Si no las conocemos ahora, cada uno de nosotros en algún momento llegará a conocer estas verdades gemelas: Jesús es el Cristo, y José es su profeta. Doy este testimonio en el nombre de Jesucristo. Amén.